En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunos de los resultados de mi tesis de grado para la licenciatura en psicopedagogía. Antes de comenzar, quiero agradecer enormemente la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre tarea crítica para la educación inclusiva, contingencias ecosistémicas, emergencias metodológicas y soluciones para el presente. Fundamentalmente al director del CELEI, el doctor Aldo Campos González, por esta gran invitación, es un honor para mí. Y también quiero agradecer a mi directora de tesis, Soledad Bercelino, y al Centro Universitario Regional Zona Atlántica por darme la oportunidad de formarme en una universidad pública. Bueno, la tesis que voy a compartir con ustedes se titula Movimientos conceptuales en el campo psicopedagógico, un análisis de las relaciones entre conceptos propuestos por Jackie Deileros y Alicia Fernández, y como su título lo indica, tuvo por objetivo analizar los movimientos que se dieron entre dos conceptos producidos en campos teóricos, disciplinares y sociales diferentes, como son el concepto de relación con el saber del psicoanalista francés Jackie Deileros y el concepto de modalidad de aprendizaje de la psicopedagoga argentina Alicia Fernández. Para esta conferencia voy a trabajar alrededor de 6 puntos. El primero tiene que ver con el surgimiento de la pregunta que orientó el desarrollo de esta tesis. En segundo lugar, voy a trabajar sobre los antecedentes de investigación, luego respecto a la elección del marco conceptual y las consecuencias metodológicas. En un cuarto momento voy a compartir algunos de los resultados a los que arribamos, luego también algunos interrogantes que quedaron abiertos y por último voy a compartir algunas reflexiones para pensar en el campo de la educación inclusiva. Bueno, en cuanto al primer punto, el surgimiento de la pregunta, las primeras preguntas que orientaron el desarrollo de esta tesis surgieron en el marco del trabajo realizado en un proyecto de investigación titulado Relación de los alumnos con el saber y formato escolar, una investigación teórica y empírica con alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Viedma, Río Negro, que fue dirigido por la magíster Soledad Bercelino. En aquel momento trabajamos sobre el origen del concepto, relación con el saber y sus principales desarrollos. Y al tratar de pensarlo heurísticamente en el campo psicopedagógico, es que comencé a cuestionarme sobre cuáles podían ser las vinculaciones de este concepto con algunas nociones de nuestra disciplina. Una aclaración que quiero hacer es que en el marco de esta conferencia y siguiendo los desarrollos conceptuales que se utilizaron para la tesis, voy a utilizar el término concepto y noción como sinónimos, pero sin desconocer que en el campo epistemológico hay desarrollos que puntualizan sobre los distintos niveles de abstracción que los mismos implican. De la mano con el proyecto de investigación anterior, también sobre los hallazgos que encontramos en el marco de una beca Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. Y allí nos propusimos confrontar específicamente los desarrollos sobre la noción relación con el saber con las producciones más importantes psicopedagógicas que habíamos estudiado en la formación de grado de la licenciatura en psicopedagogía. A tal fin, trabajamos sobre el origen de la noción en el campo lacaniano, dentro del psicoanálisis, a finales de la década del 50, y los distintos desplazamientos que la misma noción ha tenido desde aquel entonces. Luego profundizamos en la producción de uno de los equipos de investigación que viene trabajando hace años con la noción en Francia, el CREF, que es el Centro de Educación, Investigación y Formación, en la Universidad de París 10, fundamentalmente en los desarrollos de su fundador, Jackie Deileros. Y luego comparamos la teorización de Deileros con una teoría pilar en el campo psicopedagógico argentino y sudamericano, como es la teoría del aprendizaje de Alicia Fernández. Este trabajo nos permitió construir una hipótesis o un supuesto de trabajo de que era posible establecer un movimiento de conceptos desde la teoría de Deileros hacia la teoría de Alicia Fernández. En este sentido, preguntarnos por la génesis de un concepto psicopedagógico a partir de los desplazamientos que el mismo ha tenido entre distintos corpus teóricos
nos llevó a optar por realizar una investigación epistemológica y por lo tanto eminentemente teórica, como dice Goyer, que implica acercarse al objeto de una manera particular que es especulativamente. En este sentido, nos cuestionamos sobre cuáles eran los antecedentes de investigación que enmarcaban dicho problema y cuál era el estado actual de la investigación teórica dentro de la psicopedagogía. Encontramos que este tipo de investigación es aún incipiente dentro del campo psicopedagógico y la mayor parte está dado de la mano de lo epistemológico, y por otro lado ha sido la empresa encarada por algunos autores que se han convertido en referentes del campo en un esfuerzo de vincular grandes teorías para consolidar un marco teórico práctico específico para la disciplina. Es así que encontramos que hay tres tipos de investigaciones teóricas dentro de la psicopedagogía. Por un lado, aquellas que realizan análisis propiamente epistemológicos de la disciplina. En un segundo lugar, trabajos que problematizan conceptos provenientes de otros campos a la luz de una lectura psicopedagógica. Y por último, estos trabajos que fueron caracterizados por el esfuerzo de vincular grandes teorías para consolidar un marco teórico específico, y estas teorías fueron el psicoanálisis, la psicología genética, la psicología social. Luego tuvimos que revisar también la bibliografía respecto a las investigaciones teóricas sobre la relación con el saber. Y allí encontramos que también hay tres grandes grupos. Por un lado, aquellas investigaciones que describen el devenir de la noción al interior de tres grandes disciplinas de referencia que la han abordado, que son el psicoanálisis, la didáctica y la sociología. Por otro lado, hay un trabajo que analiza el contexto sociohistórico en el que se originó la noción. Y por último están aquellos estudios que problematizan la noción, que intentan operacionalizarla en el marco de alguna de estas disciplinas de referencia, y también la ponen a discutir con conceptos provenientes de otros campos en un intento de clarificación. De la revisión bibliográfica que hemos realizado, encontramos, por un lado, que no hay ninguno de los estudios que se aboquen a la relación con el saber, que puntualicen en las derivaciones que la misma ha tenido a disciplinas que trabajen sobre el aprendizaje. Y además, esta tesis se inscribe en los incipientes estudios teóricos psicopedagógicos, abordando una problemática poco explorada como es la génesis de conceptos a partir de los desplazamientos que los mismos han tenido. En este sentido, preguntarnos por la filiación de conceptos o la génesis de conceptos nos llevó a elegir una opción teórica que diera cuenta de los mismos. El marco conceptual que elegimos entonces recupera los aportes de un referente en la epistemología y historia de la ciencia francesa, Georges Wilhelm, quien entiende al acontecimiento científico como formación de conceptos. Él nos va a decir que sus análisis y sus trabajos se alejan del encadenamiento de teorías para focalizarse en la filiación de conceptos. Él propone una unidad revolucionaria entre historia de la ciencia y epistemología, y dice que la historia de la ciencia es epistemológica, y que su objeto es específicamente la formación, rectificación, deformación y desplazamientos de las nociones científicas, sus comienzos, sus avatares y sus modos de empleo. Wilhelm también se va a centrar en poder estudiar cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que un concepto pueda formularse en determinado momento y no en otro. Entonces se va a abocar también al estudio del campo de formación del concepto. Él dice que para poder describir los desplazamientos conceptuales hay que prestar especial atención a esto que él denomina el encuadre cultural. Para Wilhelm, un concepto implica formular un problema.
y lo define a partir de 3 rasgos esenciales. El primero es la denominación, que sería la palabra definida. Luego la definición, que serían aquellas proposiciones o enunciados que fijan el sentido. Y Canguilhem dice que es la condición sine qua non para que un concepto exista. Y por último hace referencia a la función de interpretación, que serían esas experiencias u observaciones sobre las que este concepto vendría a echar luz o a aportar heurísticamente. En cuanto al campo de formación, si bien es vasto, Canguilhem lo divide fundamentalmente en 2. Por un lado, el campo lingüístico, donde presta especial atención al elemento verbal, que es el que permite la movilidad de los conceptos, dice Canguilhem, sus desplazamientos, y en estos desplazamientos también se trasladan ideologías y vinculaciones imaginarias. Siguiendo una idea bachelariana, Canguilhem analiza el lenguaje respecto a estas vinculaciones imaginarias, focalizando en las analogías, las imágenes, las metáforas. Por otro lado, está el campo práctico de formación de un concepto, que implica técnicas experimentales e instrumentales, que son aquellas normas, procedimientos de operar sobre un objeto. Las técnicas empíricas hacen referencia a las situaciones problemas que hacen que se configure el objeto de la teoría, y Canguilhem las define como aquellas prácticas no fundamentadas aún científicamente. Y por otro lado también va a incluir dentro del campo práctico los eventos sociales, las formas institucionales, lo político, lo económico, lo ideológico. Por ello es que nosotros, cuando intentamos describir los desplazamientos que se dieron entre estas 2 nociones, relación con el saber y modalidad de aprendizaje, nos propusimos como objetivos específicos, por un lado, describir la denominación, definición y función de interpretación de cada uno de los conceptos, luego analizar el campo de formación, tanto lingüístico como práctico, para luego poder describir los desplazamientos que se habían efectuado entre los conceptos. Nosotros trabajamos, por un lado, en un principio, las producciones de cada autor por separado, para luego proceder a la comparación. Las fuentes de información a las que recurrimos son vastas. Analizamos las publicaciones de los autores, sus libros en castellano, algún capítulo en portugués de Alicia Fernández y de Beilerot en francés. La mayor parte de la producción de Beilerot está en francés, con lo cual tuvimos que hacer una traducción y alguna de sus publicaciones no pudimos acceder. También analizamos artículos científicos, artículos de divulgación, entrevistas académicas, escritas y difundidas a través de YouTube. Recurrimos a la información que está disponible en la web sobre los centros de investigación que los autores se formaron, trabajaron e investigaron. En el caso de Beilerot, el CREF, y en el caso de Alicia Fernández, el espacio psicopedagógico argentino, brasileño y uruguayo, que es EPSIVA, la Fundación EPSIVA. También recurrimos a las páginas de Facebook de estos centros de investigación y también a la página de Alicia Fernández. Intentamos abordar, por un lado, el dominio teórico de cada autor y también el espacio y el tiempo en el que vivieron, se formaron y produjeron conceptos en un afán de poder reconstruir esto que Canguilhem denomina como un cuadro cultural. En cuanto a los resultados a los que arribamos después de este análisis, encontramos, respecto al concepto, que la denominación se produce en el mismo año, en 1987. La relación con el saber ya aparece en la tesis doctoral de Beilerot, que data de este año, que fue publicada en francés en 1989 y luego en castellano en 1998. Y el concepto de modalidad de aprendizaje aparece en el primer libro, publicado por Alicia Fernández, Inteligencia Atrapada, que es
ese mismo año, como una dimensión a tener en cuenta en un tipo de diagnóstico psicopedagógico específico. La definición de estos conceptos es lograda en distintos momentos de la obra de los autores. Con la bibliografía disponible en español que tenemos, podemos hipotetizar que el concepto más acabado de la relación con el saber ya se encuentra en la tesis doctoral de Beileros, porque publicaciones posteriores, como el libro Formación de Formadores, no agregan nuevos enunciados a la definición. En el caso de Alicia Fernández, la definición más lograda se encuentra en su cuarto libro, 13 años después, publicado en el año 2000, que se llama Los idiomas del aprendiente, donde ella, al final de su carrera, expresa que fue en ese momento donde logra estabilizar la noción, y en el libro comenta que fue resignificada, reelaborada, a partir de la lectura de distintos autores, entre los que incluye explícitamente a Beileros. Este es uno de los puntos de contacto explícitos que encontramos entre estos dos conceptos. Voy a compartir con ustedes la definición que dan estos autores de los conceptos, uno en su tesis doctoral y la otra en su libro Los idiomas del aprendiente. Beileros dice: la relación con el saber hace referencia a un vínculo entre un sujeto y un objeto, ambos creándose en la relación misma. Ella anuda y vincula lo histórico con lo subjetivo, lo cognitivo, lo deseante en cada sujeto. En ambas vertientes la relación se mueve, se construye, da vida, crea sentido y transforma. Es un proceso creador de saber, que integra los saberes existentes con el fin de que todo autor sujeto actúe y piense, es decir, busque verdad y significado. Hay algo como una estructura en nuestra relación con el saber, pero nuestra relación se teje y se transforma con la vida misma. Respecto a la modalidad de aprendizaje, Alicia Fernández dice: es ese molde o esquema de operar que se va a ir utilizando en las diferentes situaciones de aprendizaje. Mantiene la tensión entre lo que se impone como repetición, permanencia y un modo anterior de relacionarse y lo que necesita cambiar con ese mismo modo de relacionarse. ¿Relacionarse con qué? Pregunta. Con el objeto a conocer, consigo mismo como autor y con el otro como enseñante. Supone un molde relacional, una organización del conjunto de aspectos conscientes, inconscientes y preconscientes, del orden de la significación, de la lógica, de la simbólica, de la corporeidad y de la estética. Implica un posicionamiento del sujeto ante sí mismo como autor de su pensamiento. Nosotros encontramos algunas continuidades entre estas dos definiciones. Carl Wilhelm, cuando define al desplazamiento conceptual, dice que implica un cambio de sentido, el cual nunca es total, y especifica estas dos dimensiones, la que hace referencia a la continuidad y la que hace referencia a la transformación. ¿Por qué? Porque la continuidad alude a aquellos aspectos que aún se mantienen respecto del origen conceptual, que en el caso de la modalidad de aprendizaje sería la misión, relación con el saber, y las discontinuidades implican la transformación, la novedad, aquellos aspectos que tienen que ser reelaborados, resignificados, para poder abordar un nuevo campo de problemas. Además, dice Canguilhem, que esta transformación es inexorable, porque el nuevo concepto, al incluirse en una red de objetos, métodos y otras nociones con las cuales tiene que mantener relaciones de coherencia, implica necesariamente que algo del sentido cambie. Algunas de las continuidades que nosotros encontramos entre estas dos definiciones quedan documentadas respecto a 4 puntos fundamentalmente. El primero tiene que ver con que los dos autores recurren a una categoría referente para definir sus nociones, que es el concepto de saber, y ambos lo entienden como creación, como acción, como proceso, como autoría y
vinculado a las primeras experiencias de aprendizaje. En segundo lugar, los autores resuelven de manera similar y afrontan algunas discusiones clásicas de las ciencias humanas y sociales en general, los estudios del aprendizaje en particular, que tiene que ver con cómo resuelven las ciertas tensiones a la hora de comprender los fenómenos sociales. Y estas tensiones son entre lo singular y lo colectivo, entre la relación sujeto-mundo, entre lo inconsciente y lo consciente, y entre el saber y el conocimiento, ¿sí? Porque ambos entienden que el saber y el conocimiento se distinguen. Para ellos, como voy a mencionar más adelante, el saber tiene que ver con un proceso, con el poder hacer, con la creación, mientras que el conocimiento tiene que ver con los aspectos más teóricos. En tercer lugar, los dos se posicionan u optan por una posición epistemológica que podríamos denominar relacional, no esencialista, porque la relación con el saber es relación de relación para Weilerot, y la modalidad de aprendizaje se da en un vínculo y en los espacios entre, va a decir Alicia Fernández, entre el sujeto y el objeto, entre un sujeto y otro sujeto, es decir, en la intersubjetividad. Y por último, los dos optan por estrategias metodológicas similares a la hora de abordar los objetos que tienen que ver con, Weilerot lo denomina funcionamiento clínico y Alicia Fernández actitud clínica. Y también recurren a las tipologías para la interpretación de datos. En cuanto a la función de interpretación, que es el último rasgo, el último concepto, podemos decir que ambos se refieren al aprendizaje. Si bien Weilerot no abunda en las experiencias o observaciones para las que este concepto le apostó implícitamente, él dice que intenta unificar y explicar lo que atañe a los aprendizajes y a las dificultades con las que un sujeto se tropieza en este proceso. Entonces nosotros podemos suponer que este concepto le ha servido para su experiencia en la clínica, donde trabajó con distintas problemáticas referidas al aprendizaje, y también para la educación de adultos y la formación de formadores, que es un ámbito en el que él trabajó. Alicia Fernández, respecto a la función de interpretación, ella va describiendo en cada una de sus obras cuáles fueron las experiencias, las problemáticas con las que se fue encontrando en su práctica laboral y profesional, que hicieron que ella tenga que resignificar esta noción e ir incluyendo dimensiones y ampliando el campo de aplicación de la misma. En el primer libro, ya en Inteligencia Atrapada, donde aparece, como había comentado, la modalidad de aprendizaje de manera incipiente, como una dimensión a tener en cuenta, en un diagnóstico que ella denomina DIFAL, que es el diagnóstico interdisciplinar familiar de aprendizaje en una sola jornada, y que ella lo desarrolla porque cuenta que desde el año 1983, cuando trabajaba como asesora psicopedagoga en hospitales públicos de Gran Buenos Aires, se encontraba con una dificultad en la implementación de los diagnósticos. Eran diagnósticos que tardaban mucho tiempo, donde las familias tenían que ir varias veces al hospital, y eran familias de escasos recursos, por lo cual esto se tornaba una dificultad, y hacía que muchas veces terminaran abandonando antes de completar el periodo diagnóstico. Entonces Alicia Fernández propone esta nueva técnica, que ella sostiene que no es solo una modificación en la técnica, sino que implica una nueva concepción y forma de abordaje del aprendizaje. En su segundo libro, La sexualidad atrapada, de la señorita maestra, comenta que se encontraba, tanto en su práctica como en la supervisión de otras prácticas, con que la mayoría de los niños que presentaban fracaso escolar eran varones. Y esto hizo que ella incluyera la dimensión de género dentro de la modalidad de aprendizaje. Luego, en sus obras posteriores, del 2000 en adelante, la última es del año 2011, ella trabaja sobre el impacto desestructurante de la sociedad capitalista, cómo influye lo teletecnomediático, las
las nuevas tecnologías en el aprendizaje, cómo también influye la exacerbada medicalización de niños diagnosticados con ADD, hiperactividad, y también trabaja sobre un nuevo síntoma de época que ella denomina la atencionalidad atrapada, diferente del síntoma de época que había trabajado en su primer libro, que era la inteligencia atrapada. En cuanto al campo de formación de estos conceptos, también vamos a encontrar algunas continuidades y otras discontinuidades. Respecto al campo práctico, podemos decir que son autores contemporáneos que se formaron, trabajaron y produjeron sus teorizaciones en la década del 60-70 y que estuvieron comprometidos en ese contexto con los movimientos emancipatorios de aquellos años, cada uno en su país, de referencia. Alicia Fernández en contra de los regímenes autoritarios que sucedieron en Argentina, comprometida con el movimiento de género, con el movimiento feminista, y Beilerot en contra de los sucesos bélicos que habían castigado a Francia, y también con un activismo intelectual y sindical en contra de las hegemonías de poder y del capitalismo que se instaló luego de la Segunda Guerra Mundial. Comparten su formación en psicología y su preocupación por el aprendizaje, que en Alicia Fernández se traduce en su formación en psicopedagogía y en Beilerot en las ciencias de la educación. Ambos autores se formaron en psicoanálisis, con búsquedas freudianas y de otros autores con una connotación sociocrítica, en el caso de Beilerot, el sociopsicoanálisis de Mendel, y en Alicia Fernández, lecturas en formación también con Blecher, Pavlovsky, Sarah Panin, Pichon Rivière. Y este compromiso se nota en una fuerte significación en ambas definiciones, porque los dos postulan que tanto la relación con el saber como la modalidad de aprendizaje implican la posibilidad de transformación de un sujeto y con ello la transformación del mundo. Ambos apelan por la liberación de los sujetos a partir la emancipación de los sujetos a partir de la liberación de su pensamiento, de la autoría de pensamiento y de la posibilidad de crear y de ser autor de Beilerot también. Luego, ambos trabajaron en formación de profesionales, pero en ámbitos distintos. Aquí hay algunas de las discontinuidades. Si bien Alicia Fernández trabajó en la universidad, su experiencia más rica tiene que ver con la formación de profesionales en la fundación que ella creó y en este espacio psicopedagógico. Beilerot, en cambio, se dedicó a la formación de adultos y trabajó mucho dentro de la universidad, dentro de la educación formal. Las poblaciones a las que atendieron fueron distintas también, porque Beilerot se dedicó a los adultos y Alicia Fernández a las dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes y en profesionales que se estaban formando. También se dedicó mucho más a las experiencias vinculadas a la salud, Alicia Fernández. Luego, respecto al campo lingüístico, encontramos, por un lado, una continuidad que tiene que ver con un préstamo teórico que Alicia Fernández toma de Beilerot. Beilerot fue un autor que estuvo consciente de las implicancias del lenguaje en la formación del concepto científico. Él dedica un apartado muy grande de su tesis a analizar los dos componentes del sintagma, relación con el saber. Por un lado, relación con, apelando a dos posibilidades que permiten el lenguaje francés, que es relation y rapport. Y luego trabaja mucho sobre el concepto de saber, recurriendo a su etimología, a cómo fue usado en distintas disciplinas a lo largo de distintas épocas, sobre las veces que este concepto aparece en las publicaciones científicas francesas,
y él lo entiende como verbo, con una connotación marxista, vinculado a la práctica, a la experiencia, y entiende que el saber es poder hacer. Alicia Fernández, en su libro Poner en juego el saber, menciona esta conceptualización de Weilleroth y la hace propia, entendiéndolo de la misma manera. Luego comparten el uso de tipología. Weilleroth, para explicar la apropiación que un sujeto hace del saber, recurre a metáforas de la cultura occidental, medievales, literarias, religiosas, y una de las metáforas que utiliza es el mito de Adán y Eva, que él usa para dar dos figuras típicas o ideales míticas, dice él, que tendrían que ver con dos polos en los que se movería el sujeto en la apropiación con el saber, que es la figura del transgresor y la figura del imitador. En Alicia Fernández el recurso a lo lingüístico es más vasto. Ella, además de usar metáforas, utiliza la misma que Weilleroth, la de Adán y Eva, también recurre a figuras, a modelos, a analogías. Ella trabaja en dos de sus libros la analogía entre lo que sería el aprender y la alimentación y el mirar, y también representa distintos modelos de la modalidad de aprendizaje a través de gráficos que aparecen en sus libros. Juega con la poética del lenguaje y con las posibilidades que le da la terminología en dos idiomas, que es el castellano y el portugués, porque ella trabajó muchos años en Brasil también. Bueno, luego de analizar estas continuidades y discontinuidades que se dan entre la denominación, definición y proceso de interpretación del concepto, los campos de formación de los mismos, nosotros postulamos que el tipo de desplazamiento que se da es de filiación. Canguilhem, a lo largo de sus obras, no realiza una tipología de los distintos desplazamientos, pero sí los podemos encontrar en sus trabajos. Él menciona varios, como son la sustitución, la importación, la conversión. Nosotros sostenemos que el tipo de desplazamiento que se daría entre ellos es de filiación, porque existe una derivación explícita de parte del significado de un concepto en otro, es decir, de parte del significado del concepto en relación con el saber en el de modalidad de aprendizaje. Habiéndose producido la lectura y referencia de un autor sobre el otro, ¿sí? Que es el caso de Alicia Fernández. Ella lee los aportes de Weilleroth, que significa su noción e incluye en la misma los desarrollos que hace Weilleroth en torno al saber. Y Alicia Fernández también, cuando da una serie de ítems que hay que tener en cuenta para poder postular la modalidad de aprendizaje, incluye la relación con el saber y dice que se configura a partir de los mismos elementos de la modalidad de aprendizaje. Bueno, y luego del desarrollo encontramos algunos interrogantes que quedaron abiertos, que tienen que ver, por un lado, con este contacto explícito que encontramos entre los dos autores. Alicia Fernández menciona a Weilleroth en uno de sus libros, y también encontramos que Weilleroth, en la bibliografía consultada, en su libro en castellano, Relación con el saber, menciona o aparece en las referencias inteligencia atrapada. Esto nos lleva a preguntarnos sobre cuáles podrían ser los aportes de la psicopedagogía argentina a las ciencias de la educación o psicopedagogía europea, ya que pareciera que los préstamos teóricos siempre siguen el eje Europa, América Latina y no a la inversa. Así que esta es una pista que queda abierta para seguir pensando en posibles movimientos o desplazamientos conceptuales. Y otra es que en el prólogo del libro Poner en juego el saber, Juan Carlos Bornovich menciona
que la conceptualización del aprendizaje de Elisa Fernández sería similar al concepto de acto-poder de Gerard Mendel. Y este es un dato elocuente porque nosotros en uno de los apartados de la tesis postulamos que este concepto podría ser parte del origen conceptual de la noción relación con el saber. Bailey lo trabajó con Mendel, investigó con él y trabajó sobre los desarrollos teóricos, así que bueno, esta es otra pista a seguir para indagar posibles u otros movimientos conceptuales entre estas dos nociones o entre estas dos producciones teóricas. Luego, para finalizar, quiero compartir algunas reflexiones que estuve pensando sobre qué podría aportar en esta tesis o este tipo de estudios epistemológicos y teóricos para pensar en el campo de la educación inclusiva. Y aquí voy a permitirme leer estas reflexiones para intentar ser clara con ello. Al interrogarme sobre los aportes que podría brindar esta conferencia para pensar y reflexionar sobre la educación inclusiva, por mínimos que fueran, aparece en primer lugar la idea de destacar el valor de la epistemología como una herramienta que nos ayuda a reflexionar, cuestionar, interrogar los fundamentos conceptuales, éticos, políticos y estéticos de nuestros marcos teóricos, enunciados y prácticas profesionales. Un reconocido epistemólogo argentino, Roberto Solari, manifiesta que se trata de una autoconciencia conceptual, de un acompañamiento para la autorreflexión. Y creo que su valor es fundamental, ya que teoría y práctica van de la mano, retroalimentándose mutuamente. No podemos soslayar que en toda práctica subyacen marcos conceptuales, pero a su vez los mismos deben ser cuestionados y enriquecidos por lo que acontece en las prácticas. Siguiendo con los aportes de Canguilhem, el autor plantea que es una ficción creer que el campo discursivo y extradiscursivo de la ciencia están desligados. Una ciencia no puede sustraerse del encuadre cultural que la hace posible. No funciona autónomamente, desconectada de la realidad de la cual a su vez es parte, ya que entendemos a la ciencia como práctica social. Con lo cual, el lugar que ocupa la ciencia es sumamente relevante para definir qué tipo de realidad queremos construir, debido a que se trata de un discurso ponderado en nuestros tiempos, aquel que es connotado como científico, técnico o profesional. Bertoldi y Bertolini, 2003. Siguiendo la línea de pensamiento del epistemólogo francés, preguntarse por un concepto es cuestionarse por un problema. El interés se centra entonces principalmente en estudiar, descubrir y analizar los problemas tales como se plantean o se eluden, se resuelven o se desvanecen en la práctica efectiva de la ciencia, de Coe. Y también, de la mano de lo planteado por Solari, en las prácticas profesionales. Por ello, este tipo de análisis puede ayudar a cuestionar nuestras prácticas respecto a la educación inclusiva, identificar y analizar los problemas que se sostienen en el tiempo, asimismo, como aquello de lo que no se habla o cuestiona, para poder reflexivamente identificar obstáculos teóricos, ideológicos, políticos, éticos y construir posibles soluciones que enriquezcan dichas prácticas y que puedan a la vez retroalimentar la teoría en función de lo que acontece efectivamente. En estos tiempos, las contribuciones epistemológicas apuestan a diferenciar los análisis por campos, clusters, campo de problemas que surgen y se sostienen al interior de las prácticas singulares de cada una de las ramas de los saberes científicos reconocidos, Solari, caja de herramientas para analizar teorías y prácticas en campos disciplinares específicos, Bouchot. En tal sentido, Canguilhem postula que los desplazamientos pueden darse para cualquiera de los elementos del campo de formación de un concepto. Analizar las continuidades y las transformaciones o significaciones que dichos elementos deben sufrir a la luz de un nuevo campo de problemas implica reflexionar sobre la fertilidad y el valor heurístico que aportan. Conlleva un esfuerzo intelectual de la mano de lo epistemológico para clarificar y delimitar los objetos de estudio y abordaje, las metodologías, las producciones conceptuales de las cuales nos valemos y los fundamentos que las sustentan.
fortaleciendo un marco teórico práctico específico en pos de que los desarrollos del saber científico y las prácticas profesionales contribuyan a la justicia social. Ello es importante porque sin duda cada ciencia es relativamente autónoma, pero la existencia de un espacio intelectual puro en el que desplegaría autónomamente sus conceptos es una ficción. Una ciencia no podría aislarse sin artificios de eso que John Gilson llama encuadre cultural, es decir, el conjunto de relaciones y valores ideológicos de la formación social en la que se inscribe. De Coase. Por otro lado, y de la mano de lo anterior, en la tesis presentada se abordan dos conceptos que me parecen pueden ser claves para pensar la educación inclusiva: la relación con el saber de Weilleroth y la modalidad de aprendizaje de Fernandes. Como se venía planteando, la ciencia intenta echar luz, velar, bordear y asir ciertos aspectos de la realidad. Retomando la función de interpretación de sendos conceptos, ambos tienen en común querer explicar la relación-vínculo del sujeto con el mundo. Y el tipo de relación que se promueva desde la educación es fundamental si queremos propiciar espacios, vínculos y entornos inclusivos. Es decir, una relación con el mundo más justa, basada en el principio de igualdad de los sujetos. Weilleroth sostiene que esta relación con el saber, si bien es singular, se va formando con y junto a otros, familiares, escolares, sociales. Esto es sumamente importante, ya que nos convoca y responsabiliza a quienes ocupamos ese lugar de otro en la relación que un sujeto va estableciendo con el saber y con el conocimiento. Dicho autor, a partir de su experiencia y de sus trabajos en educación e investigación, sostiene enfáticamente que es a la educación a quien le corresponde brindar las herramientas para que los sujetos logren empoderarse a partir del saber, para que puedan elegir qué hacer, cómo vivir y qué tipo de sociedad construir. Por su parte, Fernández también conceptualiza la modalidad de aprendizaje como esa matriz singular que utiliza el sujeto para aprender, matriz que se va construyendo desde el nacimiento en un vínculo con el otro. El aprendizaje se produce, por lo tanto, en la intersubjetividad, por lo cual sostiene que las modalidades de enseñanza imperantes en el contexto social cobran relevancia. Dichas modalidades, que se enmarcan en propuestas pedagógicas, exceden a las voluntades individuales. Por ello, es relevante pensar en la inclusión como un principio, un valor, un paradigma que atraviese las relaciones entre los sujetos. En función de ello, acordamos con una referente en educación inclusiva en Argentina, Flavia Terigi, de que hoy estamos en condiciones de sostener que, excepto en situaciones muy extremas de lesiones u otros comportamientos biológicos, todos los niños, niñas y adolescentes pueden aprender bajo las condiciones pedagógicas adecuadas y que, en la mayor parte de los casos, estas condiciones están al alcance del sistema educativo, que debe encontrar, definir, producir, según se trate, las condiciones pedagógicas para el aprendizaje de todos y de todas. Esto es significativo respecto a los conceptos que venimos trabajando, ya que, como sostiene Alicia Fernández, la modalidad de aprendizaje y con ella la relación con el saber se configura en vinculación con la modalidad de enseñanza, por lo cual el tipo de propuesta pedagógica que propiciemos dará lugar o no a una educación inclusiva, ya que ella siempre se construye en relación. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes, y me parece que el intento es por lo menos poner en debate la fertilidad de estos estudios epistemológicos que nos sirvan para cuestionar o fundamentar los marcos conceptuales en los que sostenemos nuestras prácticas, en pos de interpelarlos, cuestionarlos o fundamentarlos, pero en todo caso enriquecerlos y que la educación inclusiva se pueda dar efectivamente en la realidad. Bueno, hasta acá, muchas gracias, hasta luego.